Buenas tardes, pues bueno, en primera instancia agradezco mucho que nos acompañen esta tarde, todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar en esta primera sesión del Congreso. Y muy bueno, vamos a comenzar esta tercera conferencia que me he permitido llamar Tres teoremas del isomorfismo. Mi nombre es Jesús Castañeda Rivera. Y bueno, tengo el gusto de poder colaborar en el Centro de Investigación y Ciencias de las Matemáticas y más recientemente también en la Escuela Normal de las Huastecas. Así que bueno, pues un placer estar esta tarde con todos ustedes. Eh, esta plática tiene origen justamente en un trabajo que se debe a Évariste Galois, un matemático francés que en el siglo XIX se cuestiona sobre una serie de preguntas particularmente asociadas a la resolución, eh, a la búsqueda de raíces o de soluciones de polinomios de grados mayores a 4. Y Galois en esta búsqueda va a darnos a lo largo de la historia de los inicios de una de las teorías más influyentes, al menos en los últimos casi 3 siglos de las matemáticas, que va a ser la teoría de grupos. Vamos a comenzar con una definición inicial y para ello vamos a recordar un poco qué es lo que nosotros entendemos por un grupo, ¿sí? Esta definición inicial que nos dice que si tenemos un conjunto finito, G, con una operación, la operación composición, la composición de funciones, que satisface 4 condiciones. La primera es que si G y H son elementos de G, pues entonces GH es un elemento de G para todo G y H elementos de G. La segunda es que si G, H y T son elementos de G, pues entonces GHT es igual a GHT. Es decir, esta es una propiedad asociativa. La primera habitualmente le llamamos la propiedad de clausura o de cerradura. La tercera propiedad es que para todo G en G existe un elemento neutro I, tal que GI es igual a IG y que finalmente es igual a G. Y la cuarta propiedad es que para todo G en G existe un elemento G asterisco, tal que G compuesto con G asterisco es igual a G asterisco compuesto con G y es igual al elemento neutro. El punto número 3 le llamamos justamente la existencia de un elemento neutro y el punto número 4 le llamamos justamente la existencia del elemento inverso. Entonces, un grupo no es otra cosa más de que un conjunto con una operación que satisface, que satisface estas 4 condiciones. Por ejemplo, podemos pensar en el conjunto de los números reales con la suma. Este conjunto de números reales es un grupo abeliano con la suma, ¿sí? O también podemos pensar en el conjunto de los números enteros con la suma, que también es un grupo abeliano. De hecho, ahí podríamos decir que para cada n entero, para cada número entero n, el conjunto nz, que escribimos nk, donde k es un número entero, es justamente el conjunto de los múltiplos de n con la suma de los números enteros, y este conjunto particularmente con la suma también es un grupo abeliano. Ahora, también podemos pensar en otro conjunto, el conjunto no vacío, el conjunto de todas las funciones que van de A en A, donde estas funciones son biyectivas. Pues justamente este conjunto, hay un error, el conjunto F mayúscula con la operación de composición de funciones es un grupo, solo que en esta ocasión no va a ser un grupo conmutativo, no va a ser un grupo abeliano, es decir, que A, una función G compuesta con F, no es lo mismo que la función F compuesta con G, no necesariamente son iguales. Por eso es que es un grupo no conmutativo. Otro ejemplo de grupo podría ser si consideramos un polígono regular de n lados, este polígono Pn, y consideramos
al conjunto de N de todas las aplicaciones de Pn en sí mismo, con la propiedad de que éstas conservan la distancia. Pues entonces se cumple que Dn es un grupo bajo la composición de funciones. De hecho, este grupo comúnmente le llamamos el grupo driédico de orden n. Muy bien. Bueno, pues esta conversación justamente se llama los 3 teoremas del isomorfismo. Y el nombre de esta plática proviene en gran medida de los trabajos que desarrolló Emil Noether, una matemática muy sobresaliente del siglo pasado, que va a hacer una investigación muy relevante en el campo de la teoría de grupos finitos y que particularmente se cuestionó cuándo podemos encontrar una equivalencia en la estructura de estos grupos respecto a otros grupos. Vamos a hablar entonces un poco de estos 3 teoremas de Emil Noether que van a resultar como consecuencia de una serie de proposiciones y de definiciones que estaremos dialogando. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos conceptos preliminares. Primero de ellos es que si tenemos un grupo y H es un subgrupo de G, decimos que H es un subgrupo normal de G, que escribimos, que vamos a escribir H menor o igual que G, cuando se verifica que para todo elemento de A en G, AH es igual a HA. De hecho, es común en el campo de las matemáticas escribir que si G es un grupo y H es un subgrupo de G, entonces H es un subgrupo normal de G, sí, solamente sí. Para todo A en G, AHA a la menos 1 es igual a H, donde AHA a la menos 1 es justamente el conjunto de todos los elementos AHA a la menos 1, donde H es un elemento de H mayúscula. Es decir, esta es la manera que habitualmente, donde habitualmente escribimos los elementos de los subgrupos normales. Ahora, un resultado muy interesante es que si G es un grupo abeliano, entonces todos sus subgrupos son normales. Si G es un grupo y H es un subgrupo de G, vamos a llamar el normalizador de H en G, que habitualmente escribimos NGH, al mayor subgrupo de G, tal que H es un subgrupo normal en G. La consecuencia de esto es que si G es un grupo y H es un subgrupo, entonces se verifica que si H es un subgrupo normal de G, sí, solamente sí, el normalizador de H en G es justamente G. Ahora, si G es un grupo y S es un subconjunto no vacío de G, también una definición importante es el centralizador de S en G, que escribimos habitualmente ZGS, y que es el conjunto de todos los A's en G, tales que AB es igual a BA para todo B que está en S. De hecho, al centralizador de G en G se llama centro de G y habitualmente solamente lo escribimos como ZG. Ahora observemos estos dos aspectos. Si G es un grupo y S es un subconjunto no vacío de G, pues entonces se verifica que el centralizador de S en G es un subconjunto del normalizador de S en G. Por una parte. Y por otra parte, si G es un grupo y S es un subconjunto no vacío de G, pues entonces se verifica que G es abeliano si solamente G es equivalente justamente al centro de G. De ello tenemos entonces dos proposiciones muy interesantes. La primera es que si G es un grupo y S es un subconjunto no vacío de G, pues entonces el centralizador de S en G va a ser un subgrupo de G. Y además que todo subgrupo del centro de un grupo G
es un subgrupo normal del grupo. De hecho, en particular, podríamos decir que ZG es un subgrupo normal de G. Bueno, entonces, estos primeros resultados nos ayudan a entender un concepto que nos va a permitir establecer justamente esa relación que se da entre dos grupos. Y este es el concepto justamente de homomorfismos de grupos. ¿Sí? Vamos a suponer ahora que tenemos a dos grupos, un grupo G y a un grupo G asterisco. G que tiene esta operación punto y G asterisco que tiene la operación asterisco. Entonces, si G y G asterisco son dos grupos, cada uno con sus respectivas operaciones, pues vamos a decir que existe un homomorfismo de F, un homomorfismo F de G en G asterisco, pues si existe una aplicación que va de F a G asterisco, ¿dónde se verifica? Que para todo A y B en G, F de A punto B es igual a F de A asterisco F de B. ¿Sí? Esta es la definición entonces de homomorfismo. Un homomorfismo de G en G asterisco. Y algunos ejemplos que podemos utilizar, que recordamos de las matemáticas básicas, de estos homomorfismos pueden ser los siguientes. Por ejemplo, si consideramos estos dos grupos en los números reales, el grupo aditivo, es decir, cuando consideramos los números reales con la suma, y el grupo multiplicativo, cuando estudiamos los números reales, pero ahora con el producto. Por ejemplo, si nosotros tomamos la aplicación F, que está definida de R a R asterisco, de manera que F de X sea la función exponencial, ¿sí? Es decir, F de X es igual a E a la X. Pues, ¿qué sucedería si aplicamos para dos elementos en los números reales? Es decir, F de X más Y, pues sería E a la X más Y. Pero sabemos que E a la X más Y lo podemos escribir como E a la X por E a la Y. Pero E a la X sería F de X y E a la Y sería F de Y para todo XY en los números reales. Esto significa que entonces este homomorfismo lo que hace es transformar F de X más Y en F de X por F de Y. Ese sería un ejemplo de homomorfismo. Si tomamos otro ejemplo de homomorfismo, por ejemplo, podríamos pensar en los grupos aditivos, los grupos con la suma, los enteros con la suma y los números racionales con la suma. Y ahora podemos pensar en una aplicación, la aplicación que va de los números enteros a los números racionales, que escribimos en este caso como G de X igual a X sobre 3. Si consideramos dos elementos X y Y en los números enteros, pues podremos ver que esta aplicación la podemos escribir como G de X más Y es igual a X más Y sobre 3. Pero X más Y sobre 3 lo podemos escribir, ¿verdad? Sabemos, como X sobre 3 más Y sobre 3. Entonces, X sobre 3 sería G de X más Y sobre 3, que sería G de Y. Entonces, ¿qué estamos logrando hacer? Pues escribir G de X más Y como G de X más G de Y. Y ahí tenemos otro ejemplo de un homomorfismo. Entonces, en matemáticas podemos encontrar muchos ejemplos de homomorfismos. Estos son dos ejemplos. Los homomorfismos, entonces, también los podemos clasificar cuando podemos asociar de qué tipo es la aplicación. Si recordamos, podemos pensar en aplicaciones que son inyectivas, ¿verdad? Es decir, que cada vez que tomamos dos elementos en el dominio, van a dos elementos del codominio. Podemos pensar en funciones que son suprayectivas, y esto es que para todo elemento del codominio siempre provenga o exista un elemento del dominio que le corresponda, o biyectivas, que sean funciones que sean tanto inyectivas como también suprayectivas. Pues en este caso, dependiendo de cómo sea la aplicación, los homomorfismos también los podemos clasificar. Y por ejemplo, un homomorfismo de grupos cuando es inyectivo se llama monomorfismo.
Un homomorfismo de grupos que es suprayectivo se llama epimorfismo. Un homomorfismo de grupos biyectivo se llama isomorfismo, que de hecho son los que vamos a estudiar. Un homomorfismo de un grupo en sí mismo se llama endomorfismo y un endomorfismo que sea biyectivo se llama automorfismo. Bueno, entonces, ya que hemos recordado, que hemos estudiado un poquito estas definiciones sobre cómo podemos estudiar los homomorfismos, vamos ahora a estudiar algunas de sus propiedades. Por ejemplo, si tenemos que F va de G a G asterisco y es un homomorfismo de grupos, pues vamos a llamar el núcleo de F o el kernel de F al conjunto de G, que escribimos que el núcleo de F es igual a todos los elementos X de G, tales que F de X es igual siempre a la identidad en G asterisco. ¿Sí? Y por otro lado, podemos tomar la imagen de F al subconjunto de G asterisco, donde la imagen de F es igual al conjunto de todas las Y en G asterisco, tales que existe una X en G, de tal manera que F de X es igual a Y, de tal manera que F de X es igual a Y. Entonces ahí tenemos nuestra definición de núcleo o de kernel de F y nuestra definición también de la imagen de F. Bueno, entonces tenemos el siguiente resultado. Si F va de G a G asterisco y es un homomorfismo de grupos, se cumple lo siguiente. Lo primero es que F de 1 en G debe de ser igual a 1 en G asterisco. Segundo, para toda A en G, F de A a la menos 1 es igual a F de A a la menos 1. Pero además, si H es un subgrupo de G, entonces F de H es un subgrupo de G asterisco. Si H asterisco es un subgrupo de G asterisco, pues entonces F de H asterisco a la menos 1 es un subgrupo de G. Entonces, de esta manera podemos observar cómo a través de un homomorfismo se pueden relacionar elementos de los dos grupos, del grupo G y del grupo G asterisco. Ahora, si tenemos que F va de G a G asterisco y es un homomorfismo de grupos, se verifica entonces que el kernel de F es siempre un subgrupo de G y que la imagen de F es siempre un subgrupo de G asterisco. Esto lo podemos complementar estudiando estas otras dos propiedades que aparecen en la proposición 16. Un homomorfismo de F que va de G en G es un monomorfismo si solamente si el núcleo de F es exactamente la identidad ¿en quién? En G. Y por otro lado, un homomorfismo de F que va de G en G asterisco es un epimorfismo si solamente si la imagen de F es exactamente igual a G asterisco. Bueno, tenemos más propiedades que estudiar, propiedades muy interesantes. Si F que va de G a G asterisco es un isomorfismo, pues entonces F asterisco, esto sería como una especie de función inversa, de G asterisco a G, es también un isomorfismo. De hecho, la propiedad 18 es muy interesante porque nos habla de que si tenemos que F va de G a G asterisco y G va de G asterisco a G doble asterisco y ambos son homomorfismos de grupos, pues entonces F compuesto con G que va de G a G doble asterisco también es un homomorfismo de grupos. Bueno, uno de los resultados en la teoría de grupos finitos más interesante es, sin lugar a dudas, el teorema de Cayley. ¿Y por qué este teorema es tan importante? Porque si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, al inicio de esta presentación, describimos como uno de los ejemplos de grupo al grupo simétrico. Es decir, si nosotros consideramos un conjunto no vacío y estudiamos las funciones que hay entre ese conjunto y sí mismo, pero además pedimos que estas funciones sean biyectivas, pues resulta que con la función composición, esas funciones constituyen un grupo.
y un grupo muy importante que es el grupo simétrico. Ese grupo simétrico que está ligado al estudio de muchas otras estructuras, como podemos encontrar el estudio de este grupo simétrico en fenómenos que tienen que ver con el azar, podemos encontrarlo en regularidades geométricas, podemos encontrarlo en estudios que tienen que ver con leyes de conservación en la física, por mencionar algunos de estos ejemplos. Y lo interesante es que Cayley dice lo siguiente: todo grupo finito G de orden n es isomorfo a un subgrupo del grupo simétrico de grado n. Esto es realmente extraordinario, porque lo que nos está diciendo es que cualquier grupo finito que encontremos de orden n, siempre podemos encontrar una estructura a la que es equivalente, una copia a la que es equivalente, y va a ser esta copia un subgrupo del grupo simétrico de grado n. Esto significa que estudiar esencialmente el grupo simétrico de grado n, pues nos permite comprender la estructura de otros grupos. Ahora, observemos este punto 19 después del teorema de Cayley. Si al componer dos homomorfismos de grupos, F que va de G asterisco, de G a G asterisco, G que va de G asterisco a G doble asterisco, se obtiene un homomorfismo que llamamos cero, es decir, para todo X que está en G, G compuesto con F de X es igual al 0 en G, pues entonces se verifican dos propiedades interesantes. La primera es que la imagen de F es un subconjunto del núcleo de G. Y además, cuando el núcleo o el kernel de G es un subconjunto de la imagen de F, se dice entonces que podemos formar una cadena. La cadena que va de G a G asterisco por F, de G asterisco a G doble asterisco con G, y que le llamamos comúnmente una sucesión exacta de grupos. De hecho, en términos generales, una sucesión exacta de grupos pues va a ser una cadena y un homomorfismo de grupos, como aparece en este diagrama, de tal manera que la imagen de Fn es siempre igual al núcleo de Fn más 1. Muy bien, entonces ya hemos hablado un poco del concepto de grupo, ya hemos hablado un poco del concepto de homomorfismo, pero ahora vamos a hablar del concepto de grupo cociente, que es necesario para poder hablar de los tres teoremas del isomorfismo de Milnor. Vamos a estudiarlo entonces. Si G es un grupo y además se define en el conjunto G una relación de equivalencia R. Bueno, pues entonces sea G un grupo y R una relación de equivalencia que está definida en ese conjunto. Decimos que R es compatible con la estructura de G si se verifica lo siguiente: si A está relacionado con B y A asterisco está relacionado con B asterisco, pues entonces A asterisco está relacionado con B asterisco. Bueno, si F es un homomorfismo de grupos que va de G a G asterisco, se verifica entonces que el núcleo de F es un subgrupo de G. Y además, G con respecto al núcleo de F va a formar lo que comúnmente llamamos un grupo cociente. Un grupo cociente. ¿Sí? Así le vamos a llamar. Un grupo cociente. Una manera de ver a estos grupos cocientes un poco más, también en la teoría de grupos, pero en términos generales en el álgebra que estudiamos, podríamos hablar, por ejemplo, de los números enteros y sus clases de números enteros. Por ejemplo, podríamos tomar a todos los números enteros positivos y pensar en dividirlos en dos clases, aquellos que son pares y aquellos que son impares. Por ejemplo, el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, etcétera, formarían una clase de enteros pares. Pero también podríamos pensar en una clase de enteros impares. Y entonces podríamos decir que
con esto podemos estudiar una estructura que sería Z sobre 2, es decir, escribir a todos los números enteros con respecto a 2 clases. De igual manera, podríamos escribir a todos los enteros en 3 clases, en 4 clases, en 5 clases o inclusive Z sobre N, que sería escribir a los enteros en N clases. Este es un ejemplo de idea de grupo cociente. En este caso, la parte que nos interesa es que si F es un homomorfismo de grupos, entonces el núcleo de F es un subgrupo de G y, en consecuencia, G sobre el núcleo de F es un grupo cociente. Bueno, entonces ahora sí, llegamos a la parte más interesante, los teoremas del isomorfismo. ¿Sí? El primer teorema del isomorfismo, ¿qué nos dice? Que si F, que va de G en G', es un homomorfismo de grupos, entonces se verifica lo siguiente, que G sobre el núcleo de F es isomorfo a la imagen de F. Repito, G sobre el núcleo de F es isomorfo a la imagen de F. Segundo teorema, si G es un grupo, H y M son subgrupos de G con H, un subgrupo del normalizador de M en G. Entonces se verifican 3 cosas. Primero, tenemos que HM, es decir, el conjunto de todas las HCMs, donde H pertenece a H mayúscula y M pertenece a M mayúscula, es un subgrupo de G y HM es igual a MH. Segundo, M es un subgrupo normal de HM. Tercer caso, la intersección de H y M son un subgrupo normal de H y el resultado principal después de estos 3 resultados anteriores es que H cociente con H intersección M es isomorfo a HM cociente con M. H cociente con H intersección M es isomorfo a HM cociente M. Y el otro teorema tan importante que escribe Emil Noether va a ser el tercer teorema del isomorfismo. Si tenemos que G es un grupo, H y M subgrupos normales de G, donde se cumplen 3 condiciones. La primera es que M pertenece a H y entonces M es un subgrupo normal de H. El grupo cociente H sobre M es un subgrupo normal del grupo G M. Entonces se cumple que GM, el grupo cociente GM, sobre el grupo cociente HM es isomorfo al grupo cociente GH. Estos 3 teoremas del isomorfismo van a ser resultados muy importantes para el campo de las matemáticas, porque nos va a permitir estudiar, conocer cuándo, en qué casos en el campo de las matemáticas encontramos estructuras algebraicas, encontramos estructuras matemáticas que son semejantes y qué resultados matemáticos de ciertas estructuras se pueden satisfacer o se pueden cumplir en otros campos, en otras estructuras matemáticas. Nuestro último teorema es este teorema de correspondencia que nos dice que si G es un grupo y N es un subgrupo normal de G, entonces existe una función biyectiva entre los subgrupos de Gn y los subgrupos de G que contienen a N. El trabajo de Emil Noether va a ser un trabajo fundamental en el siglo pasado para poder, por una parte, contribuir al desarrollo de la teoría de grupos finitos, pero por otra parte,
dar las herramientas matemáticas necesarias al desarrollo de otros campos de estudio. Hoy en día la teoría de grupos finitos tiene una importancia en distintos campos de aplicación, como es la física, como son las ciencias computacionales, como es la lógica moderna o algebraica, como puede ser la teoría propia de comunicaciones, la teoría de señales, por mencionar algunos de sus campos de estudio. Podríamos decir que en cierta medida, en el concepto de grupo, encontramos en cierta medida uno de los conceptos más revolucionarios y con mayor cantidad de aplicaciones en los últimos 3 siglos de las matemáticas. Y a pesar de ser un concepto que en el ámbito de las matemáticas lo estudiamos, su difusión consideramos que no ha sido la suficiente. Por esa es una de las motivaciones que nos han llevado al día de hoy a hablar en esta conversación sobre estos 3 teoremas de isomorfismo que escribió Emil Noether y que en nuestros días, sobre todo en el campo de las matemáticas, en el campo del álgebra y sus diversas aplicaciones, tiene un impacto fundamental. La motivación de esta conferencia, pues es por una parte, el presentar estos resultados ya muy conocidos en el ámbito de las matemáticas, pero buscar desde luego generar algunas motivaciones en que los participantes de esta conferencia posteriormente puedan interesarse y puedan leer un poco más sobre este campo de las matemáticas, particularmente en la teoría de grupos finitos. Con esto yo terminaría mi intervención y dejaríamos justamente un espacio para sus preguntas, para sus comentarios, y estoy a sus órdenes. Perfecto. Tenemos 2 manos levantadas, el doctor Raimundo y el maestro Edgar. Doctor Raimundo, adelante, por favor, si es tan amable. No, primero Edgar, gracias. Perdón. Profesor Edgar, adelante, si es tan amable. No, pues únicamente para felicitarte, mi maestro. Para felicitarte y sinceramente el gusto que tenemos y tienes tú también por esta rama de en este caso, este campo del conocimiento muy, muy bonito, muy algo que compartí aquí con algunos compañeros que tengo, es de que esta pues, nos provee de una gran satisfacción, ¿no? De querer conocer con la cuestión de los números, con la cuestión de varias cosas. Pues nada, únicamente para ello, y gracias. Adelante. Muchas gracias, maestro Edgar. Le agradezco mucho, muy amable. Doctor Raimundo, adelante, por favor, si es tan amable. Nada más te quería pedir si pudieras decir un poquito sobre la relación en el teorema de Noether entre la simetría tipo Lagrange y la conservación, porque era una pregunta que hicieron en la primera plática, especialmente la conservación del momento angular. Si quieres decir un poquito sobre eso más. Claro que sí. De hecho, es una pregunta muy interesante porque, bien, creo que la mejor manera de relacionar estos resultados, de hecho, podemos extender estos resultados a un campo también de la teoría de grupos, pero que llamamos justamente los grupos de Lie o los grupos libres. Y estos grupos de Lie tienen una relación muy especial con lo que nosotros entendemos como leyes de conservación. En física, por ejemplo, desde que estudiamos en la educación secundaria, nuestros profesores nos hacen mucho énfasis en que hay leyes muy importantes, la conservación del momento lineal, por ejemplo, la conservación de la energía, la conservación de la materia, la ley de gravitación universal, por mencionar algunas, ¿no? Entonces,
estas leyes de conservación, quisiera entender yo que lo que hacen es tratar de generalizar ciertas regularidades que se presentan en las cantidades físicas de estudio. Son leyes universales porque podríamos decir que se cumplen en los fenómenos que se estudian. Y esto en cierta medida es extraordinario porque nos permite crear modelos físicos que finalmente explican o tratan de explicar la realidad que vivimos. Decía Felix Klein que el concepto de grupo es muy importante porque algo así como son los números primos, un concepto fundamental para entender la teoría de números, pues los grupos son un concepto muy importante para poder entender el concepto de simetría. Y ese concepto de simetría que está ligado en cierta medida al concepto de ley de conservación. Entonces, cuando nosotros queremos tal vez explicar un principio general en la física o en otro campo de conocimiento, pues en realidad lo que estamos intentando hacer es construir o estudiar su grupo de simetrías. Y bueno, eso es mucho más complicado, pero creo que lo que hace Emil Noether es muy importante porque da justamente la herramienta necesaria para que se pueda desarrollar una gran parte de la física que hoy en día llamamos la física moderna o la física contemporánea. Si tomáramos un artículo de física teórica o mecánica cuántica o hasta de física relativista, ahí encontraríamos la noción de grupo en algún momento, de algún tipo de grupos. Entonces, en ese sentido, creo que es una contribución muy importante. A mí me parece fascinante porque esa capacidad que tuvo ella de relacionar lo que son propiedades matemáticas de isomorfismos a relaciones físicas. Me recordó lo que decía Leonardo